A ver ahora esto que es integrales indefinidas y el teorema del cambio neto. ¿Quieres que venga? ¿No? Para el otro. Bueno, vamos a ver cómo se portan ahorita, ¿no? Dice, ahorita vemos. Dice, vimos en la sección 5.3 que la segunda parte del teorema fundamental del cálculo provee una forma muy poderosa o un método muy poderoso para evaluar las integrales definidas de una función, asumiendo que nosotros podemos encontrar la antiderivada de la función. En esa sección nos introduciremos en una notación para las antiderivadas, revisando las fórmulas para las antiderivadas y usarlas para evaluar integrales definidas. Nosotros también reformularemos el teorema fundamental del cálculo versión 2, de modo que se nos haga más fácil aplicarlo a problemas de ciencia y de ingeniería. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ya recordamos lo que era el teorema fundamental del cálculo versión 2, básicamente era para evaluar integrales definidas. ¿Sí? ¿Verdad? Y esto es igual a ¿qué? A la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Sí o no? Ahora, incluso platicamos también algunas cosas importantes como el hecho de que podemos despreciar, bueno, no despreciar, sino no considerar a la constante de integración. ¿Por qué? Porque se cancela, ¿sí o no? En este proceso se cancela la constante de integración, ¿sí o no? Entonces, por eso es que podíamos evitarla. No nos resta nada si no la consideramos. ¿Sí se acuerdan que comentamos eso? Incluso hicimos un ejercicio donde sí la consideramos y vimos que efectivamente se cancelaba. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quién es f mayúscula? F mayúscula es una función de tal suerte que al derivarla obtengo el integrando. ¿Sí? Eso tenemos que entenderlo muy bien. Por eso, f mayúscula se llama antiderivada, también se llama primitiva, ¿sí? Antiderivada, primitiva o integral indefinida. Integral indefinida. ¿Sí? Que es precisamente lo que vamos a ver ahorita. De hecho, pues ya estuvimos haciendo algo, ¿no? Por ahí vimos algunos ejemplitos donde aplicábamos el teorema fundamental del cálculo versión 2 para evaluar integrales, pues sencillitas, ¿no? Básicamente era la de x a la n, la de logaritmo de x, la de seno, coseno, incluso por ahí vimos de algunas trigonométricas inversas. ¿Sí están de acuerdo? Ahorita vamos a profundizar más en este punto. Esa es la idea. Bueno. A ver, aquí dice una nota en rojo. Nosotros debemos distinguir cuidadosamente entre una integral indefinida y una integral definida. ¿Qué es lo que diferencia una integral definida y una indefinida? Los límites. Los límites, es eso. Exactamente. Una integral definida es un número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene límites, la vamos a evaluar y me va a dar una cantidad. Y una integral indefinida es una función. ¿Sí? Es una función. O familia de funciones. ¿Por qué familia de funciones? Porque la antiderivada tiene un más c. Más c. ¿Y qué es ese más c? Bueno, nosotros le utilizamos la c porque ya es la letra que se utiliza por tradición en matemática. Pero puede ser A, B, C, la letra que tú quieras. Incluso puede ser letra griega. ¿Sí? Pero por tradición se utiliza la C. ¿Y por qué la C? Pues de constante. ¿Sí?
Sin embargo, si yo tengo varias integrales, pues sí es importante a veces que diferencie las Cs, porque no es la misma. Y a veces pues, tengamos que utilizar subíndices, por ejemplo, ¿no? C1, C2, cosas de esas. Bien, esa constante de integración es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier número real. ¿Sí? Puede ser cualquier número real. Y entonces esto significa que la integral indefinida de una función pueden ser infinitas funciones. ¿Por qué? Porque todas ellas van a ser diferentes por el valor que tome la C. No conozco cuánto valga C. Sé que es cualquier número real. Entonces, ¿cuántas antiderivadas existen? Infinitas. Y eso es lo que se conoce como familia de funciones. Ahora, ¿yo puedo de las infinitas encontrar una sola? Sí. Pero para hacerlo se requieren cierta información que específicamente se le llama condición inicial o condición en la frontera. De hecho, este es un primer paso para ecuaciones diferenciales, para esa materia chingona que van a llevar, ya tiene años que no me la dan, pero si me la dan con todo gusto. Nada más que desafortunadamente, ¿qué creen? Los de logística, los de gestión, los de industrial, no la llevan. Es un crimen, es un crimen. ¿Sí? Es un crimen. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la solución, ingeniero? Diles. Que ¿Y cómo se la van a poner? Sí, por eso, pero ¿qué tendrían que hacer? Quitarles. Bueno, ¿qué? ¿Algunos profes de qué? Es que miren, la verdad, ingenieros, la verdad. O sea, en serio. Bueno, ahorita no nos distraigamos. Bien, aquí tenemos esta tabla. Dice tabla de integrales indefinidas. Miren, estas son las sencillitas. Sí debemos de sabernos por lo menos las trigonométricas, Ya estas de aquí, las últimas de abajo, pues tal vez nos cuesten un poquito más de trabajo o sean menos comunes, pero por lo menos hasta las trigonométricas, esas sí tenemos que masticarlas más o menos. Incluso por lo menos hasta las cuadráticas, secante y cosecante. ¿Sí? Esas sí tenemos que sabérnoslas bien. ¿Por qué? Pues porque la idea es que cuando vayamos a hacer un ejercicio, pues ya tengamos la fórmula presente, ¿verdad? Tal vez sí tu formulario para ver si no la anotaste mal o si no te equivocaste y se vale. Pero sí hay que dominarlas, por lo menos esas. Entonces, miren, ya las conocemos. La primera es la integral de una constante por una función. ¿Qué significa? Que puedo sacar la constante de la integral. Esa propiedad se llama propiedad de multiplicación escalar, así se llama. ¿Sí? Luego tenemos esta de acá, que viene siendo la integral de una suma de funciones, es igual a la suma de las integrales. Esta es la propiedad de linealidad, así se llama. Tenemos esta que es la integral de una constante, y aquí nos dice que es la constante multiplicada por la variable, más c. Noten cómo todas ellas tienen más c, más esa constante de integración. Esa es la más popular de todas, la más común porque es la de potencia, ¿sí? Pero recuerden que esta de potencia falla cuando la potencia es menos 1. Cuando es menos 1 es así y entonces va a ser logaritmo natural. Aquí está la del exponencial natural, exponencial de cualquier base. O sea, estas dos son exponenciales. ¿Qué diferencia hay? Que esta es la base de los logaritmos naturales o neperianos y esta es cualquier base. ¿Sí? Por ejemplo, esta sería, pues como está ahí, e a la x. Pero esta pudiera ser 10 a la x, 3 a la x, 4 a la x. ¿Sí? Entonces, bueno, es diferente. Aquí están las de las trigonométricas.
y las inversas trigonométricas y esas funciones que son muy raras bueno, no raras, sino que casi no se utilizan y que son las hiperbólicas, ¿sí? Pero no sé, vamos, no que, a lo mejor aquí lo dije mal, no que no se utilicen, sino que no las hemos utilizado mucho. Sin embargo, sí debo decir una cosa, en ecuaciones diferenciales se aplican mucho, ¿eh? Estas. Se aplican mucho ahí. Sobre todo porque se definen las funciones hiperbólicas con exponenciales. Bueno, entonces miren, pues esto ya está aquí, esto ya no hay ninguna bronca. Aplicaciones, vamos a ver el teorema del cambio neto. Pues el teorema del cambio neto no es otra cosa más que el mismo teorema fundamental del cálculo versión 2, ¿sí? Nada más que si se fijan, el integrando no lo estamos poniendo como f minúscula, sino como la derivada de la antiderivada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se supone que f mayúscula es la antiderivada. Entonces, esto viene siendo la integral de la derivada de la antiderivada. ¿Qué estás haciendo, ingeniero? ¿Qué estás ahí sacudiéndote? ¿Eh? Ah, porque yo vi que estabas así como que dices. Da como... ¿No llegaron ustedes a ver el programa este de... se llamaba El Noticiero Combroso. El Noticiero Combroso. Bueno, luego les platico, porque si no... Vamos a ver, miren. Aquí tenemos varias cuestiones. Este principio puede ser aplicado a todas las tasas de cambio en ciencias naturales y sociales, como lo discutimos en la sección 3.7. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de esta idea. Miren, si B de T es el volumen del agua en un recipiente en el tiempo T, entonces su derivada es la tasa en la cual el agua fluye en el recipiente en el tiempo T. A ver, esto es que aquí estamos viendo ya ejemplos de lo que viene siendo la integral en cuestiones prácticas, por eso es importante que esto quede claro. A ver. ¿Qué nos dice el ejemplo? B de T es el volumen de un recipiente de agua. ¿Sí? B de T. ¿Sale? ¿Sí o no? Hagan de cuenta que es un recipiente al cual se le está vertiendo agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el volumen de agua en el recipiente es función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Si esta llave está abierta, ¿qué pasa conforme transcurre el tiempo? ¿Qué pasa? Aumenta el volumen. ¿Sí están de acuerdo, no? Obviamente puede llegar un momento en el cual se rebose el volumen y empiece a caer el agua, ¿no? ¿Sí? Es lógico. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué viene siendo B' de T? B' de T, por eso es muy importante la notación de Leibniz, porque es más clara. ¿Sí o no? ¿Por qué es más clara? Porque aquí me está diciendo que es la variación del volumen con respecto del tiempo. ¿Qué unidades tendría B de T? Metros cúbicos. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, en el sistema internacional. ¿Sí o no? Es un volumen. O pies cúbicos o decímetros cúbicos. ¿Sí o no? ¿Qué unidades va a tener B' o B' o la derivada de B con T? ¿Qué unidades tendría? Metros cúbicos por segundo. ¿Sí o no?
Sí, pues nada más analicen. ¿Qué unidades tiene esta diferencial? Metros cúbicos. ¿Qué unidades tiene esta diferencial? Segundos. Claro, pueden ser horas también, se vale. ¿Sí? Pero horas pues no es muy práctico. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Claro, aquí podemos ponernos de acuerdo en qué sistema, en el inglés, en el internacional, en el CGS, técnico, ¿sí? Pero ahí estoy utilizando sistema internacional o MKS, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿esto qué me dice? Me dice cómo está cambiando el volumen con respecto del tiempo, ¿sí o no? Si, por ejemplo, se está llenando el recipiente, esto va a ser positivo, porque está habiendo más volumen conforme pasa el tiempo, ¿sí o no? Bien, si yo cierro la llave, pues esto va a valer 0, ¿sí o no? ¿Vale? Pero si ahora aquí tuviera un grifo o una llavecita y la abro, se va a empezar a vaciar. ¿Y cómo va a ser esto? Negativo. ¿Sí o no? O sea, son cosas que ya debemos de saber. Bien. ¿Qué pasa si yo integro B' de T? Bueno, primero que nada, lo lógico es que sea definida. ¿Sí? Vamos a ver de T igual a de T1 a T2. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Esto a qué va a ser igual? Según lo que acabamos de ver, es esto. ¿Sí o no? Según el teorema del cambio neto. ¿Sí o no? Bien. ¿Esto qué viene siendo? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo entienden? A ver, pero físicamente, ¿qué les dice eso? ¿Que están sacando qué? Pues a ver, ¿alguien más? ¿Cuál área, ingeniero? No, bueno. No, a ver. Área es una interpretación que le damos a la integral, pero aquí ya la integral es algo. Ya estamos hablando de volumen y de tiempo. Aquí en área no. ¿Sí? No. ¿Mandé? El volumen en ese intervalo, pues más o menos, sí, fíjense. A ver, hagan de cuenta que aquí es T1 se mide ahí. ¿Sí? O sea, yo tengo mi reloj y digo T1 igual a 10 segundos. Y entonces aquí está el nivel del agua en 10 segundos. T2 hasta 25. Entonces ya cuando llegue a 25 le apago. Bueno, no necesariamente le apago, le puedo... Pero T2 es aquí. Entonces, ¿qué viene siendo eso? Sí, pues, pero ¿qué sería? A ver, pásale y señálalo. Es que eso tiene que quedar claro y necesito que sean despiertos. Yo creo que eso es el, bueno, de aquí tenemos un volumen Ajá. en este tiempo, Ajá. pero también tenemos un volumen en Exacto. este tiempo. Y entonces, ¿eso qué viene siendo? Esa parte del volumen. Esa parte del volumen. ¿Sí o no? Lo que se llenó. Lo que se llenó desde donde comencé a contar hasta donde finalicé. Es el total. Es el total. Por eso yo les he dicho, en el caso, por ejemplo, de nuestra institución, un ejemplo sería cuántos estudiantes por mes se titulan. ¿Sí o no? ¿Cuántos estudiantes por mes se titulan? Bueno, entonces ahí ¿qué haces? Ah, pues hay registros, ¿sí? Hay registros, puedes dar una estimación. Claro, aquí son variables discretas, aquí es continuo. ¿Sí o no? Entonces podrías decir, bueno, a ver, se han graduado, perdón, se han titulado una tasa en promedio de 10 estudiantes por mes. De 10 estudiantes por mes. ¿Sí? ¿Eso qué viene siendo? La variación de los estudiantes que se titulan con respecto del tiempo.
¿Sí? Claro, ese es un problema donde la variable dependiente es continua, el tiempo, y la variable, la variable dependiente es discreta. ¿Por qué? Porque son estudiantes. ¿Sí o no? Pero no hay ningún problema, se puede entender. Entonces, 10 por mes. 10 estudiantes por mes. ¿sí? ¿Sí o no? Bien, suponiendo que esta tasa se mantiene constante, yo puedo estimar ¿Cuántos estudiantes se titulan, por ejemplo, de enero a junio? ¿Sí están de acuerdo? Si son 10 estudiantes por mes, ¿cuánto sería el resultado? ¿Cuánto? ¿Por qué? 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, por la tasa. ¿Es lo que estamos haciendo aquí, sí o no? ¿Esto quién es? Mira, fíjate cómo son puras matemáticas de primaria con este ejemplo. Mira, claro, es un poquito diferente. 10 estudiantes por mes. DT es mes. ¿Por qué? Porque es el tiempo, ¿no? Las unidades del tiempo, ¿sí o no? Y aquí dirías, bueno, pues desde el mes 0 al mes 5. No, del 1 al 5. Del 1 al 6. ¿Sí o no? Te va a dar 60. Claro, estoy utilizando un ejemplo. ¿Sí o no? Bien, a ver. Luego dice, si CDT es la concentración de un producto de una reacción química en el tiempo T, entonces la tasa, rate es tasa, ¿sí? Pero no es tasa de donde te echas un té o un café, no. Tampoco es tasa de economía, sino es una variación, una razón de cambio, un cociente entre dos variables. Eso es una tasa, una rate. Es decir, la velocidad es una rate, es una tasa. ¿Por qué? Porque es cuánto varía la distancia con el tiempo, ¿no? Entonces, eso es una tasa. Entonces dice, la tasa de la reacción es la derivada de C en dt. De este modo, la integral de T1 a T2 de dc en dt, que viene siendo esto, vean cómo está el teorema ahí del cambio neto, ¿sí o no? ¿Qué me va a dar como resultado? Es el cambio en la concentración del producto del tiempo 1 al tiempo 2. ¿Cuánto producto, cuánto elemento químico voy a tener en ese intervalo de tiempo? Queda muy claro, yo creo que todo esto, ¿no? Luego dice, la masa de un rod, ¿qué es rod? A ver ahí si la pueden buscar, por favor. Pues, varilla, una barra. A ver, ¿qué les dice? ¿Vara? Bien. La masa de una vara, medida desde la izquierda al punto final, es m de x. Claro, yo tengo una barra, ¿sí? La masa de esa barra va a depender del tamaño de la barra, o sea, del largo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vale? Y luego, ¿qué dice? Entonces la densidad lineal, a ver, ¿cuántas densidades conoces? Tipos de densidad conoces, ingeniero. ¿De qué carrera eres? A ver. ¿No? ¿Allá de qué carrera somos? ¿Cuántos tipos de densidad conoce usted, señorita? Fuerte, por favor. No. ¿Qué carrera, ingeniero? No. ¿Qué carrera? Ingenieros, por favor. A ver usted.
No. Bueno, a ver, ¿de qué carrera? Logística. A ver, miren, hay varios tipos de densidad. La densidad más común, y de hecho fíjense, todo eso me acuerdo yo de la secundaria. En la secundaria, el primer año de física, en primero, porque llevábamos 3 años de física en la secundaria. 3 años. 3 años de química, 3 años de biología, 3 años de geografía, 3 años de historia, 3 años de civismo. Por eso éramos bien respetuosos. Llevábamos 3 años de taller, 3 años de música y 3 años de deportes. 12 materias. ¿Por qué ahora llevan tan poquitas? Porque como que yo quiero pensar que había algo que decían, tenemos que hacer eso porque después vamos a meter babosadas como Netflix. ¿Sí o no? Pero tuvo que pasar un tiempo. ¿Sí o no? Porque si no hubiera pasado tiempo, los chavos dirían, yo no veo porquerías, yo voy a ver mi libro de física. ¿Me estoy exagerando? ¿Me estoy pasando de lanza? A ver, la densidad más común es lo que se conoce como volumétrica, que viene siendo masa sobre volumen. ¿Sí? Esa es la que comúnmente conocemos como densidad, pero es volumétrica. Si estoy en el sistema, a ver, díganme un sistema de medición, ingeniera. A ver usted. Por favor, ingenieros. Un sistema. Ok, SI, Sistema Internacional. A ver, es que esto ya lo... Es que, a ver, por favor, ingenieros. Está el Sistema Internacional que también se le llama MKS, que es kilogramo, metro, segundo. Está el sistema CGS, que es otro múltiplo de este. Gramo, centímetro, segundo. Está el sistema inglés, que es, bueno, ese aquí hay una cuestión. Puede ser el slug, el pie y el segundo. ¿Sí? Claro, habrá quien diga pulgadas, pero las pulgadas son como el CGS del inglés. ¿Sí? Está también el sistema técnico. Ese es masa, distancia, tiempo. O masa, longitud, tiempo. ¿Quién es en el sistema técnico el de masa? Bueno, pues es el kilogramo, pero antes se le llamaba kilopont. ¿Sí? Kilopont, que viene siendo el kilogramo. ¿Sí? En distancia, pues sigue siendo el metro, aunque también se utiliza mucho el kilómetro. ¿Sí? Voy a ponerlo en kilómetro. Y en tiempo, hora. Eso hay que saberlo. ¿Vale? Pues eso es de la secundaria. Ya, por favor, chavos. Ya. Bien. Entonces, un sistema. Pero, miren, el inglés, dejémoslo por un lado. ¿Por qué lo dejamos por un lado? Porque este sistema es el que nosotros usamos y es el más exacto. ¿Por qué es el más exacto? Porque se basa en la ciencia. Por ejemplo, el kilogramo es la masa de un decímetro cúbico de agua a una temperatura de 4 grados centígrados al nivel del mar. El metro es, creo que era la 10.000.000ª parte del meridiano terrestre. Así se leía antes. Ya después se dio una definición más profunda que era quién sabe cuántas veces la longitud de onda del cesio, quién sabe qué. Sí, pero es ciencia. ¿Sí? El segundo, anteriormente pues se tomaba el día y se hacía la división.
Pero el sistema inglés está a lo puro güey. Yo no sé si sepan que el pie, ¿saben por qué se llama pie? Porque fue de un rey de Inglaterra, ¿sí? Que por eso estaba muy patón, ¿sí? Porque son 35 centímetros, ¿no? ¿Sí o no? Estaba medio deforme el cuate este, ¿no? Digo, no eran muy altos, en ese entonces pues no eran muy altos, pero pues sí estaba medio deforme. Entonces así salió el pie, nomás tomaron la medida del pie del rey este, no sé de quién, de Inglaterra, y así, no sé, es este. ¿Sí se entiende? Entonces es más exacto el que usamos. Rápido. Sistema internacional. Kilogramo por metro cúbico. ¿Sí o no? Esa es la densidad volumétrica, pero hay otra. Densidad superficial. ¿Qué es? Masa sobre superficie. ¿Qué unidades? Kilogramo por metro cuadrado. Densidad lineal. Masa sobre longitud. Kilogramo por metro. ¿Sí o no? Kilogramo por metro. ¿Sale? Sí hay densidad relativa, densidad absoluta. Si mal no recuerdo, la densidad relativa es la densidad de un objeto con respecto a la del agua, que se toma como base. La absoluta creo que viene siendo lo mismo que esta. ¿Sí? Ahora, en la secundaria nos lo decían bien claro, nomás para que vean. Hay propiedades generales de la materia, propiedades particulares de la materia y propiedades específicas de la materia. ¿Sí lo vio usted? A ver, díganme unas propiedades generales. A ver, ¿quién sí lo vio? Una propiedad general de la materia. Elasticidad. Eso es algo que todos los materiales tienen. Se deforman. ¿Otra? No, esa es particular. No todos los materiales son tenaces. En propiedades generales está, por ejemplo, la masa, impenetrabilidad, elasticidad, volumen. No, no todos. Esas son generales. Generales son que todos la tienen. Pero luego hay propiedades específicas. Las específicas son las que son únicas del material. Peso específico, masa específica, temperatura, punto de ebullición. ¿Sí? O sea, el punto de ebullición del material es nada más de ese material, de ningún otro. Son específicas. ¿Sí? Punto de fusión, punto de ebullición. Propiedades particulares, ahí sí está maleabilidad, ductilidad, maleabilidad que se hagan en láminas, ductilidad que se hagan en hilos, la tenacidad y la dureza. ¿Sí? O sea, no todos los materiales son duros. ¿Sí? No todos los materiales son tenaces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se fijan, bueno, tenemos un minuto. ¿Qué pasa aquí? Esto es M'. ¿Qué viene siendo M'? Viene siendo densidad lineal. ¿Por qué? Porque es masa sobre longitud. Masa sobre longitud, densidad lineal. A ver, ¿dónde ven densidad lineal? Pero en la industria, ¿dónde se ve la densidad lineal? No. Alambres, cables, varillas, barras, tienen una longitud. Claro. También tienen un ancho, entonces eso sería volumétrico. Sí, pero si ustedes recuerdan, hay un estándar. Hay un estándar para el área de sección transversal. ¿Sí o no? Y de esa manera ya nada más te concentras en el largo. ¿Sí? Ahora, las superficies, pues en las láminas, ¿no? Llámese de cualquier material, aluminio, cobre, incluso algún plástico, cartón, ¿sí? Superficie, te concentras en la superficie. Claro, tiene un espesor, ¿verdad? Tiene un espesor, pero esos espesores están estandarizados. Por eso cuando tú vas y compras una lámina, dices nada más el número, ¿sí o no? Y hablas de la superficie. Deme 1 metro cuadrado de lámina de tal. Entonces ahí te están jugando con la superficie. El espesor ya está estandarizado de acuerdo a cómo lo estás pidiendo. Porque ya ven que hay números, ¿no?
¿Sí o no? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Se nos fue el tiempo. Que pasen buena tarde. Pónganse a estudiar, por favor. Inmediatamente continuamos mañana. Que pasen buena tarde.